expresivas, que a partir de su desarrollo tratan de incluir todos estos contenidos dentro de este eje. Y por último, no por último, porque tenemos dos ejes transversales, los bebés, niños y niñas y su disponibilidad corporal en interacción con el ambiente natural y otros ambientes, podríamos decir ambientes urbanos, ¿por qué no? Trata de presentar todas estas acciones en el que el niño se relaciona con su ambiente, ya sea natural o urbano, y trata de favorecer la construcción de una disponibilidad corporal a partir de prácticas en el medio que los rodea. Pautas, y trata de construir también la sensibilización hacia ese medio, la valoración de ese medio y la concientización sobre el cuidado del mismo. No me quiero olvidar tampoco de dos ejes transversales que menciona la currícula, que son el enfoque saludable y la educación sexual integral. El enfoque saludable supone tener en cuenta los conceptos de salud, de bienestar, tanto físico, emocional, social, afectivo, mental, y de esta manera trata de que con contenidos propios y contenidos de otro eje se llegue a situaciones en que los alumnos logren asumir como estilo de vida pautas saludables y que las llevan adelante durante su escolaridad y una vez que esta escolaridad termine. Y en la educación sexual integral, no es un eje transversal solamente de educación física, sino que lo es de todo el sistema educativo, implica el respeto por la integridad corporal mía, propia, de cada alumno y la de todos los demás, el respeto por la diversidad, el respeto por el género asumido, la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres, y como les digo, no es un eje propio, en este caso, de la educación física, sino que lo debemos trabajar en consonancia y de manera interdisciplinaria con otros docentes. Obviamente habla mucho del cuidado del propio cuerpo y del cuerpo de los demás también. A partir de lo que hablé anteriormente, ustedes encontrarán como una disociación entre los contenidos históricos de los que siempre hablamos, las habilidades motoras, el esquema corporal, la capacidad perceptiva, la coordinación, las cualidades físicas y la nueva organización que presentan las currículas. Y entonces llegamos a un punto en el que tenemos que pensar qué pasa con los contenidos tradicionales de la educación física. Las nuevas organizaciones curriculares hacen que los tengamos que abandonar, que los tengamos que dejar de lado. Y obviamente la respuesta es no, y es un no definitivo. Las habilidades motoras, el desarrollo perceptivo, los juegos motores y los deportivos también, las capacidades orgánicas, las actividades acuáticas, la vida en la naturaleza, forman parte de la cultura corporal y socialmente válida desde siempre. Y lo que pasa es que la presentación que hace la currícula de estos contenidos hace que se interrelacionen permanentemente y además el trabajo del profe consiste en recontextualizar estos contenidos clásicos de la educación física y ponerlos a disposición en el ámbito escolar. El ámbito escolar es la escuela. La escuela es la que tiene que formar ciudadanos independientes, críticos y que estén conectados con la cultura de cada lugar. Por eso trata también de asumir formas particulares de cada lugar, en este caso la currícula de la provincia de Neuquén, de cada lugar de la provincia. Hay que tratar de darle un nuevo significado a estos contenidos tradicionales, dotarlos de un sentido inclusivo, dotarlos de un sentido democrático, en el que se trabaje a partir de lo que cada uno puede
y no de lo que uno no tiene. Cada uno podrá poner en práctica determinadas habilidades motoras a partir de sus posibilidades. Y no podemos trabajar siempre con los chicos sobre lo que no tienen. Esto tiene que ver mucho también con el constructivismo. Tenemos que apelar a lo que saben, tenemos que apelar a lo que pueden, porque cada uno tiene cosas importantes que aportar en las clases. Los tenemos que poner a disposición de ellos y que a partir de sus saberes puedan llevar adelante ellos la clase. Tienen que ser prácticas corporales que posibiliten la construcción de la identidad corporal, de sentirse libre de expresar esta identidad corporal a través de la motricidad personal, y una motricidad personal que no esté estereotipada, es decir, que no siga modelos impuestos desde afuera. Cada uno tiene su forma personal de moverse, cada uno tiene su forma personal de estar en el mundo desde lo corporal. Tienen que ser prácticas también que fomenten el trabajo en equipo y la obtención de acuerdos para que sirva de base para una vida social basada en el respeto del otro, de los grupos, pero también en el que respeten los intereses propios. Y tienen que ser prácticas corporales que asuman el respeto y el cuidado del propio cuerpo como algo fundamental. Y por otro lado, el respeto y el cuidado del cuerpo del que tengo al lado, ¿sí? Es algo fundamental y en el que los profes no nos podemos hacer a un lado, no podemos seguir con las recetas tradicionales y en nuestras clases seguir excluyendo a personas que tienen sus posibilidades de movimiento, pero que por otro lado nosotros a veces, y digo nosotros porque yo también me incluyo, porque fui formado de determinada manera y porque me enseñaron a enseñar de determinada manera, he dejado alumnos de lado en mis clases por el simple hecho de no entender que tienen otras posibilidades de movimiento. Pero acá llegamos a otro punto, entonces, ¿es suficiente con que las currículas cambien de mirada para que este cambio se lleve al patio? Y no es suficiente, no es suficiente para nada. Pero sí es un punto de partida, es necesario porque hay una mirada política detrás de toda currícula, y no política partidaria, sino política desde cómo se ve al sujeto y cómo tiene que ser el sujeto ciudadano de cada lugar. Sin duda, acá es donde los profes tenemos que ponernos a pensar si el sentido de estos contenidos en la escuela hace que la formación del ciudadano realmente sea importante. Y acá es donde tenemos que entender que la escuela forma parte del sistema educativo. La escuela no es un club, la escuela no es una escuelita de iniciación deportiva, la escuela no es un gimnasio, las cuales son instituciones totalmente válidas, pero que tienen otros propósitos institucionales. El propósito de un club es formar un deportista. El propósito de la escuela es formar un ciudadano. ¿A partir de qué? Y a partir del deporte puede ser. A partir de las prácticas motrices puede ser. Estos contenidos que nosotros tomamos para la escuela, en otro ámbito institucional, se pueden tomar de otra forma y es totalmente válido. Pero no nos tenemos que olvidar que los profes, en este caso, vamos a estar trabajando en la escuela. Y dentro de la escuela tenemos la obligación de formar, de ayudar a desarrollarse a un montón de chicos y chicas, y tenemos que democratizar esa formación. Tenemos que poner a disposición de ellos un montón de saberes, tenemos que tomar los saberes que saben y a partir de ahí poder construir nuestras clases. Cuando llegamos a que los contenidos sean medios para llegar a un fin determinado y no un fin en sí mismo, es cuando realmente dentro de la escuela podemos decir estoy más o menos por el camino correcto. Que estos contenidos, vuelvo a repetir, en otro ámbito sean tomados de otra manera, me parece perfecto. Pero la escuela es la formadora de ciudadanos. Entonces,
No podemos formar deportistas en la escuela, no podemos formar futuros atletas. Tenemos que formar y ayudar a desarrollarse a niños y niñas que van a estar dentro de la sociedad. Los contenidos que nosotros mencionamos antes, los contenidos de la educación física que en la currícula están organizados de otra manera pero que están presentes, los tenemos que llegar a conocer en profundidad. Obviamente que tanto el esquema corporal, la organización o capacidad perceptiva, las habilidades motoras, los juegos, las capacidades orgánicas, los juegos deportivos, la vida en la naturaleza, las actividades acuáticas, forman parte de la currícula. ¿Están organizados de otra manera? Sí. ¿Tienen una finalidad diferente a la tradicional? Sí, también. Pero están dentro y son saberes que nosotros los profes tenemos que conocer en profundidad para poder enseñarlos. Y este va a ser el desafío de acá en adelante. Los contenidos, para poder enseñarlos, los tenemos que conocer. Tenemos que saber en qué momento poder aplicarlos, cómo intervienen en el desarrollo de los niños, qué posibilidades tiene cada niño para poder desarrollar o poder apropiarse de cada contenido. Esta serie de contenidos que yo no he nombrado, que en realidad no son contenidos, sino que son grupos de contenidos, y eso lo vamos a poder ir desglosando en las clases posteriores, conforman la currícula, están dentro del diseño curricular. Están todos atravesados por dos ejes, que es el enfoque saludable y la educación sexual integral, ESI, y tienen siempre como perspectiva dentro de la currícula el sujeto que aprende como protagonista central de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. En clases posteriores vamos a ir desglosando cada uno de estos grupos de contenidos. Con el primero que vamos a empezar a trabajar es con esquema corporal, una serie de contenidos básicos, sobre todo en el nivel inicial y en el primer ciclo de la escuela primaria. Los vamos a trabajar a su mayoría desde un libro que ya está subido a la plataforma, que es Aprendizaje Motor, Maduración y Desarrollo de Susana Sevi. Ese libro está completo en la plataforma, o no está completo en la plataforma, pero sí está con un link para descargar. Descárguenlo, ténganlo porque lo vamos a utilizar todo el año. Es un libro muy rico en explicar cómo cada grupo de contenidos se van desarrollando en el niño y en la niña, y además los va interrelacionando permanentemente. Pero es imprescindible de acá en adelante empezar a conocer más sobre esquema corporal, más sobre capacidad perceptiva, más sobre habilidad motora básica y más sobre los juegos que vamos a proponer en la escuela. Juego como contenido, no solamente como actividad. Estos 4 ejes que acabo de nombrar son prioritarios, no pueden faltar en ninguna planificación ni de nivel inicial ni de nivel primario, y obviamente después van a ir acompañados por otros. Para nosotros poder planificar vamos a utilizar siempre las currículas y vamos a tratar de encontrar estos contenidos dentro de la currícula y cómo los van enunciando. A partir de la clase siguiente vamos a comenzar a trabajar sobre esquema corporal, así que si ustedes en su tiempo libre quieren ir leyendo el capítulo de esquema corporal del libro de Susana Sevi, vendría muy bien porque van a poder ir relacionando conceptos mucho más rápidamente. En resumen, en esta clase yo traté de contarles y acompañarlos con algún material que va a ir dentro del video de la clase, qué es lo que tenemos que enseñar los profes en la escuela. Y además de qué tenemos que enseñar los profes en la escuela, en qué marco curricular nos encontramos. Hablamos en principio de estos contenidos tradicionales de la educación física para pasar posteriormente a cómo la currícula organiza estos contenidos
en ejes que hablan de un sujeto protagonista